Y el proceso para el segundo retiro de fondos previsionales, lo decíamos, es totalmente online durante 2 semanas, por lo que desde la PDI advierten que muchos delincuentes aprovecharán esta excusa para realizar fraudes y estafas por internet. El llamado es a priorizar sitios oficiales y tampoco entregar claves por llamados, correos electrónicos o redes sociales. Para más consejos con respecto a este proceso, ya estamos en contacto con el inspector Claudio Toledo de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Nicolás. Espero que esté muy bien. Igualmente, a ver, un proceso que tiene este tipo de situaciones y lo vivimos también en parte en el primer retiro del 10%, donde se fueron generando estas estafas, estos cuentos del tío, hay de todo un poco que se fue generando desde la, desgraciadamente, creatividad que tienen los delincuentes en estos tiempos. ¿Cuáles son los que usted cree se podrían dar la mayor cantidad de casos o de alguna manera los delitos que se podrían empezar a desarrollar con este proceso? O sea, muy bien como tú dices, los delincuentes informáticos siempre toman en consideración como el contexto que está atravesando un país. En este sentido, si por ese motivo hay un retiro del 10% o otra instancia donde las personas en masa puedan recibir algún tipo de beneficio, incluso el gobierno como un bono, siempre van a aprovechar por así decirlo, ese contexto para defraudar a la ciudadanía. Y estas defraudaciones son variadas. Tenemos desde el típico phishing, donde son correos de suplantación, donde engañan a quien recibe este correo para efecto de hacerle creer que es un mensaje del banco. Esto también ya sea a nivel de correo electrónico, a nivel de WhatsApp o mensaje de texto. E incluso también hay otro modo operandi que dice en relación, por así decirlo, vulgarmente como con la extorsión. Muchas personas incluso lo vimos en el primer retiro del 10% del FP, quieren agregados, por así decirlo, a sus redes sociales, Facebook, Instagram, por personas desconocidas. Muchas de estas personas, por ejemplo, le escribían a quien aceptaba esa solicitud de amistad en términos, por así decirlo, románticos o de coqueteo, y muchas veces te enviaban fotos íntimas, y una vez que le enviaban fotos íntimas le exigían fotos de vuelta. Una vez que, por ejemplo, la persona que el futuro afectado enviaba estas fotos íntimas de vuelta, posteriormente iba a ser chantajeado. Iba a decir, mira, ¿sabes qué? Si, por ejemplo, tú no me depositas tal cantidad de plata, nosotros vamos a enviar esta fotografía a tus cercanos. Claro, este extorsión y chantaje se da, uno podría decir, a propósito del retiro del 10%, porque el delincuente sabe que ya hay más posibilidad de que las personas tengan acceso a dinero, digamos, por eso. Entonces, es indirectamente por el 10%, es una práctica que desgraciadamente existe hace bastante tiempo y que se ha ido perfeccionando por parte de los delincuentes, pero justamente vamos al punto inicial. Nunca aprobar o confirmar invitaciones de personas desconocidas, porque justamente se puede llegar a eso, ni menos enviar fotos. O sea, esto es el desde. Claro, obviamente. Sí, obviamente, también, bueno, los cuentos del tío, por así decirlo, como tú decías, son variados. La creatividad no tiene límite para estos delincuentes informáticos, y básicamente siempre lo que vemos son este tipo de extorsiones, los sitios web de suplantación, que generalmente son los de los bancos, para la gente que incurre un error haciéndole creer que está en su banco en línea y entrega sus claves digitales a través de estos medios. Claro. También están los llamados de los falsos ejecutivos de banco, que también muchas veces le solicitan las claves de transferencia a las personas, y lamentablemente todavía hay personas que caen en este tipo de engaños. Perfecto, me quería quedar con ese segundo punto, la suplantación de sitios web que se vivió, de hecho, también durante el primer proceso de retiro del 10%, claro, donde aparecía para la persona un sitio web de una AFP, su AFP, y finalmente se confiaba y podía llegar a entregar claves. De hecho, en este proceso solamente se va a pedir, igual que el primero, el RUT y el número de serie. No se pide la clave, por ejemplo, de la administradora de fondo de pensión. Sin embargo, hay una sofisticación con respecto a la generación de estos sitios web. ¿Cómo uno puede identificar cuando es real o no? Mira, la verdad que no es como un tip así que yo te diga, sí, sabes que este sitio es fidedignamente 100%, porque en realidad hay como cierto... Muchas veces estos sitios son muy similares al de la propia FP o al del propio banco, y muchas veces es difícil distinguirlo. Lo que generalmente sí cambia es el dominio de este sitio web, por ejemplo, www.xafp.cl,
donde a lo mejor va a haber una variación. Por ejemplo, Habitat escrito sin H, por ejemplo, pero para hacerlo similar, que suene similar. Entonces hay que fijarse muy bien en el dominio. Claro. Y en el fondo siempre utilizar los canales oficiales ofrecidos por la AFP para tomar contacto con esta. Obviamente, como tú decías, nunca compartir los claves ni datos personales a través de WhatsApp, ni mensaje de texto, ni correo electrónico. Cerciorarse siempre del remitente del mensaje y mantener el sistema operativo actualizado y el antivirus, ya que obviamente hay muchos tipos de ataque a nivel informático donde los delincuentes se aprovechan de la vulnerabilidad de nuestros equipos computacionales o dispositivos de conexión a Internet, como por ejemplo un celular. Importante esto, de hecho, un dato para quienes nos ven hasta ahora, en www.midiesafp.cl está toda la información de este retiro del 10%, ya sea el primero o el segundo, y está los banners, digamos, de las distintas AFP de la asociación de AFP, es decir, uno puede clicar e inmediatamente llega al sitio real, oficial. Aquí hay un punto que siempre lo hablamos también, por ejemplo, prefecto, con el tema del comercio electrónico, el HTTPS. Esto es cuando uno llega a un minuto en que tiene que entregar algún tipo de dato personal. Esa es una página segura y por ende también oficial, ¿no? O sea, en teoría, en primera instancia podríamos señalar eso, de que esta es una medida para asegurar de que nuestra transacción, nuestra transferencia de datos en cierta medida está protegida, pues que está siendo cifrado el contenido que nosotros estamos entregando a través de estas páginas. Pero también, yo le voy a decir bien francamente, también hay páginas de suplantación donde se puede solicitar este tipo de certificados para hacerlo que válidamente sea muy similar al original. Entonces, la verdad que creo que una buena recomendación de esta página del 10%, no me acuerdo cómo se llama, 10%. Es www.midiesafp.cl, sí. Puede dirigirse ahí o buscar cualquier información, o contactarse ya directamente si no tiene dudas a través de los canales oficiales a través de la AFP. Sí. La verdad que siempre ante la duda mejor abstenerse, porque de verdad que son muy sofisticados las suplantaciones que están realizando y muchas veces muy difícil darse cuenta. Otro tema, usted lo decía, prefecto, los correos electrónicos, una vía muy usada en este tipo de ciberestafas, digamos, donde la gráfica es bastante similar a en este caso voy a poner el ejemplo de una AFP. Hay un tema acá, también tratar de evitar siempre ir al sitio oficial y los correos oficiales. De hecho, el que envía el correo ya es una señal de alerta cuando uno puede ver en la bandeja de entrada. Sí, obviamente fijarse bien que en el remitente de este correo electrónico, si bien la mayoría de las personas usan Windows, por ejemplo, utilizan Google Chrome o tienen instalado un Gmail, generalmente lo que hacen estas plataformas es filtrar este tipo de correo. Sobre todo lo que Google este año ha hecho un filtro bastante grande o tiene la capacidad de detectar algunos correos que son de suplantación, pero no todos. Respecto a esto que no, obviamente va a dejar pasar a la bandeja de entrada de quién podría ser afectado, que tenga mucho ojo, fijarse bien en quién es el remitente y ver bien el dominio desde donde emana ese correo. Por ejemplo, como yo le decía el ejemplo, no sé, contacto@habitat y a lo mejor Habitat escrito sin H o Habitat escrito con H pero que le falte la T. Ese tipo de datos, por así decirlo, es súper relevante a la hora de identificar si es falso o no el correo electrónico que nos llega. Claro, y por último, inspector, también lo que nos comentaban desde la asociación, la Superintendencia de AFP, las mismas AFP, es que este trámite es gratuito, por ende también dentro de la posibilidad de una estafa, ya sea por WhatsApp, correo electrónico, Facebook, redes sociales, donde personas ofrecen servicios de asesoría previsional y también empiezan a pedir las claves. Ese es el punto, o sea, recordar que este es un proceso gratuito que tiene que ser entre la persona y la AFP, luego entre el banco, ya cuando la AFP hace la orden de pago, pero que los denominados asesores previsionales que no van a hacer asesoría en este caso, también pueden aprovechar esto para tomar las claves, para tomar los datos personales o finalmente también tomar una comisión por parte de esto. Claro, la verdad que yo lo que entiendo es que se ha establecido un proceso bastante simple para que la ciudadanía pueda hacer retiro efectivo de este segundo 10% y ya encontrarse algún tipo de dato donde alguien te asesore previsionalmente ya es bastante sospechoso. Como digo, siempre es mejor abstenerse frente a la duda y ante cualquier, obviamente, duda que nosotros tengamos,
es mejor contactarse con la AFP. Si, básicamente yo creo que siguiendo estos pasos las personas podrían evitar ser defraudadas. Aunque, ¿sabes qué? Haciendo mención respecto a lo que fue el primer retiro, si bien hubieron muchos intentos de defraudación, muchas personas no cayeron y yo creo que cada vez nosotros estamos tomando más conciencia de lo que son los peligros del mundo digital. Obviamente yo creo que hay gente que va a caer en este segundo retiro, pero yo creo que van a ser las mínimas. Esperemos que así sea. Inspector Claudio Toledo, nuevamente gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Buen día. Espero que esté muy bien. Igualmente, gracias. Chao. Y por el ingreso de